Villavirazán. Continúo con la lectura de la Palma de Ramos en una fuente diferente acerca del experimento Filadelfia. En 1943, cuando los Estados Unidos estaban inmersos en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron la brillante idea de probar la desmaterialización de un buque para trasladarlo a otro lugar. Un buque de guerra, el USS Eldridge, con toda su tripulación de marineros de guerra, a quienes no les avisaron. Llevaron a cabo el experimento de desmaterialización del buque de guerra con todo y su tripulación. Una vez que terminó el experimento, era desmaterializarlo para trasladarlo, teletransportarlo a otro sitio. Una vez que terminó el experimento, una parte de los marineros estaba incrustada en el casco del barco. Uno de los marineros estuvo ardiendo como un cerillo durante 18 días. Había marineros que desaparecían. Si les ponían la mano arriba de la cabeza, volvían a aparecer. Si les quitaban la mano, desaparecían. Uno de ellos llegó a su casa con su esposa, con su familia. Se levantó, caminó hacia la pared, atravesó la pared y jamás fue vuelto a ver. Tuvieron que construir un dique especial, invertir una millonada para tratar de detener las espantosas consecuencias de la desmaterialización del buque con todo y su tripulación. Sin embargo, hubo sobrevivientes. Uno de los sobrevivientes inclusive puede ser leído en internet en la actualidad. Él se dio cuenta de que quien es dueño del presente es dueño del pasado, y quien es dueño del futuro es dueño del presente. A continuación, la lectura de la Palma de Ramos acerca del aterrador, espeluznantemente aterrador experimento militar del experimento Filadelfia de los Estados Unidos. Error. No se puede atribuir cualidades inmateriales sin los debidos procesos de preparación y readecuación, y sin modificar dimensionalmente la cualidad dimensional del plano de la materia y del planeta. Error terrible. Pretender meter dentro de coordenadas humanas leyes universales de las que tal vez se conozca algo en teoría. Fueron advertidos por seres insectoides del universo los militares que pretendían semejante monstruosidad, que hacerlo iba a atentar en contra de las bases de la humanidad. Son insectoides que nos llevan eones de desarrollo espiritual. Hay unos seres reptilianos muy sabios, protectores, que con toda seguridad se trata de esta raza de reptilianos buenos, tiernos, respetuosos, amorosos hacia la humanidad, que miden de estatura el doble que un ser humano, que tienen fuertes facciones reptilianas en la cara. Continúo aquí con la lectura de la Palma. Por
muy protectores y amorosos, que advirtieron que eso iba a causar un desbarajuste de impensables consecuencias. Parecen haber ellos generado algún tipo de camino o de vía o viabilidad para alguno de los escenarios del experimento Filadelfia, tales reptilianos protectores. Pararon en seco la dimensión humana. Cambiaron algunas de las componentes o coordenadas de la dimensión humana. Introdujeron fórmulas matemáticas muy especializadas del mundo nuclear, o de lo que en aquel entonces era en desarrollo la ciencia nuclear, porque las pruebas de Alamogordo fueron hasta 45, más de un año antes de ese experimento. Ellos pretendían hacerlo por muy poco tiempo, tal traslación. Las almas fueron succionadas a la nada, como con una aspiradora. Las almas fueron imposibilitadas de expresarse como almas en su naturaleza. Existe la presencia de un mundo doble. Doble para los sentidos humanos, es completamente prohibido, que es como beber veneno para un humano. Hubo almas a las que tuvieron que los guías sacarlas de sus cuerpos. Hubo almas que desaparecieron, que se perdieron en el tiempo, en fragmentos del tiempo, que parecen haber ingresado a otra luz. Hubo una llamada fortísima de atención por parte de autoridades un tanto lejanas de lo militar. Ordenaron la inmediata destitución de las personas responsables para fincarles cargos criminales y de afectación del patrimonio de guerra. Mandaron a ejecutar a unos pocos testigos o involucrados, al estilo, digamos, como lo hace la mafia, por medio de pistoleros encubiertos. Fueron semienterrados y además les pusieron unas lápidas con nombres que no correspondían a las personas que habían sido asesinadas por tener información del particular. Es una dimensión conexa a la Tierra, que tiene una fórmula o un esquema diferente al de la dimensión humana, que es un componente muy global del universo, tal dimensión acompañante del mundo humano. Realidades que explotan, realidades aterradoras, imposibilidades técnicas, imposibilidades matemáticas, aceleraciones matemáticas, un vuelo o camino o viaje hacia los confines,
algunas de las almas parecen haber transcurrido por planos espirituales como si fueran las hojas de un libro que se van pasando. Experimento prohibidísimo para la humanidad. Los guías colocaron un candado para que ciertas informaciones vitales del llamado experimento Filadelfia se fueran transformando hasta quedar en fórmulas equivocadas. En el caso de que se quisiera repetir esto, los guías estaban enloquecidos. Hubo almas que traspasaron el tiempo. Pero pues, quién sabe que sea eso, ¿no? O sea, ¿qué podrá ser traspasar el tiempo? Hubo almas que se quedaron en planos muy raros. Como planos pesados, densos. Hubo almas que ya les tocó morir en ese momento y desencarnaron de sus cuerpos. Hubo almas que quedaron como detrás de una pared de cristal, desde donde veían al mundo humano sin que los humanos se percataran de ellos. Hubo almas que estuvieron en la gloria de planos espirituales. Es la gloria, pero son planos muy confusos. Es como la gloria en una modalidad vertiginosa. Hubo almas que no podían dejar de llorar, como si llorar fuera la única manera como podían estarse expresando. El secretario de Estado o el secretario de Guerra de los Estados Unidos ordenaron el desmantelamiento de todos los vestigios, restos, el enterramiento pues razonablemente protocolario de marineros que hubieran sido recuperados sus cuerpos, el que se sellara como top secret, las fórmulas matemáticas y los procedimientos científicos, los documentos del experimento. Jubilaron a esos científicos, los mandaron a otro lugar, hicieron desaparecer todas las evidencias, llevaron a cabo un oficio religioso en auxilio espiritual de los desaparecidos o muertos. Uno de los componentes importantes que golpeó al buque fue la nada, como si la nada se hubiera estado sustanciando, manifestando, concretando o volviéndose algún tipo de realidad. El tiempo se aceleró de una forma tan espantosamente aterradora, porque daba frenones terribles el tiempo en medio de tales aceleraciones. El tiempo no volvió a ser el mismo en ese lugar. Las coordenadas quedaron deformadas. Trataron de modificarlo, cambiarlo. 15 años después empezó un proceso relativo al reordenamiento dimensional del sitio donde había sido el experimento. A los 25 años del experimento, es decir, en 1968, hubo un reordenamiento del 60% de las coordenadas. En la actualidad está un poquito más arriba del 80% de las coordenadas. Hay un semitiempo incrustado, presente en el lugar del hecho. Es un semitiempo enloquecido
que parece estar girando y detenerse en su rotación, con una rotación discontinua o interrumpida o parcial. Ese semitiempo. El tiempo está llameante. Hay almas que rondan los lugares militares en donde solían llevar a cabo sus prácticas y su servicio como soldados. Han tratado por todos los medios de comunicarse con los humanos. Se han vuelto una especie como de, pues no sé cómo decirlo, como muertos vivientes o en estados de confusión, como si estuvieran en medio de diferentes mundos. Autoridades de nuestra galaxia estuvieron presentes desde los preparativos. Hombres lagartija, humanoides en forma de reptilianos, con forma de lagartija, muy sagaces, muy atrevidos, muy valentones, muy intrépidos. Estos seres de las estrellas fueron convocados para dar algún tipo de acompañamiento a gente que estuviera involucrada de una o de otra manera en el experimento. Estos lagartijos renunciaron, se negaron a colaborar con los representantes de la galaxia. En el caso particular de su presencia que fue requerida para tener alguna función con respecto al desarrollo del experimento, es decir, autoridades de nuestra galaxia se trajeron a reptilianos extraordinariamente reptilianos, o sea, son humanoides que parecen lagartijas, los cuales se negaron a colaborar. Hubo una gran actividad de oración en plano espiritual para evitar que las almas quedaran perdidas en el tiempo o se fragmentaran en pedazos, no las personas sino las almas. Hay un semitiempo muy importante que está incidiendo en el mundo humano episódica y esporádicamente, va y viene. Ese semitiempo que fue la base del experimento. Ese semitiempo, una parte de ese semitiempo puede ser interrumpida, fragmentada, rebanada, reinterpretada, moldeada, modificada, deformada. Y dependiendo de cada una de esas manipulaciones, serían los resultados. Se puede lograr que un ser humano se duplique en alguna modalidad energética, dimensional o espiritual. Se puede lograr que un humano se triplique parcialmente, no con una triplicación completa. Se puede lograr que un humano empiece a caminar como el hombre invisible, auténtica y verdaderamente como el hombre invisible en el mundo humano. Pero sería un alma llameante, que más bien provocaría todo tipo de confusiones y espanto en las personas vivas. Con ese semitiempo se puede lograr atraer fortuna. La naturaleza de este semitiempo es dimensional. No existe un componente en la ciencia del planeta Tierra en la actualidad como para tener acceso a tal componente dimensional que generará contacto con tal semitiempo. No, la ciencia humana no. La ciencia humana no alcanza el conjunto de la ciencia en la humanidad.
Además se pusieron candados porque ese semitiempo en realidad se ve como parte de la humanidad o parte de la Tierra, parte de la dimensión, pero es uno de los ingredientes de la existencia de nuestro planeta, ese semitiempo. Se puede moldear para viajar en el tiempo. Se pueden lograr viajes en el tiempo moldeando ese semitiempo. Pero si no existe en la ciencia desarrollada hasta este momento en el planeta ninguna posibilidad de conexión con tal semitiempo, pues todo lo que puede derivarse de ese semitiempo es meramente hipotético, ¿no? O sea, pues nada más es estar soñando despierto, digamos, no hay ninguna base para eso, nada. Ese semitiempo incide y está presente en planos espirituales. Ese semitiempo es manejado para lograr grandes cosas, pero quienes lo manejan son los guías espirituales en los planos inmateriales, no los humanos vivos en la tierra. El semitiempo es parte de la divinidad. Es un tiempo como estrellado, así como se cae un vidrio y se rompe, así está roto ese semitiempo. Ese semitiempo tiene conexión con Dios Padre Creador, tiene conexión con algunas manifestaciones de la intensidad de la luz espiritual en el astral, y es una de las grandes barbaridades que hicieron los perpetradores del experimento Filadelfia, porque reunieron algunas partes de ese semitiempo y lograron cosas absolutamente impensables. O sea, parecen haber alguien, quién sabe cómo, o dónde, o cuándo, parecen haberse trasladado a una galaxia diferente a la nuestra y a los límites de nuestro universo. Pero envejecieron de una manera muy viciosa y se convirtieron en árboles humanos, que quiere decir como seres inmóviles que ya no tenían posibilidad para mover nada. Esa historia es conocida muy bien por los guías de la humanidad y es motivo de cátedras espirituales que se dan los guías superiores a los guías de menor jerarquía, para ejemplificar el tipo de barbaridades tan espantosas a las que el humano se ha atrevido, aún sin tener todas las cartas en la mano, ¿verdad? O sea, pues se pusieron a jugar el papel de Dios, nada más que las cosas les salieron al revés. Hay almas terriblemente confundidas, duplicadas, triplicadas, parcialmente duplicadas, parcialmente triplicadas. Han llegado al astral, almas como que se pegaron con otra, como que vinieron pegadas. Llegaron al astral almas muertas, que era como el cascarón del alma, no de la persona, sino del alma, un alma vacía. Se han hecho todo tipo de vigilias, de grandes oraciones, de grandes personajes importantes en la luz, para tratar de recuperar algunas almas que parece como si hubieran sido despedidas por un cañonazo fuera de quién sabe qué mundo, o fuera de quién sabe qué dimensión, o fuera de quién sabe qué tiempo. Han llegado pedazos de almas
que no ha habido manera de que se reconstituyan en sus cualidades de la conciencia, como espíritus, como seres pensantes. Han llegado al astral. Han llegado grupos de almas enloquecidas, como si todas llegaran llorando o todas llegaran carcajeándose al astral. Un grupo de 15, 20 almas todas pegadas. Hay almas que no tienen remedio porque se quedaron como un disco rayado que nada más repite y repite y repite, sin posibilidad de salir de eso. Así es que si los guías espirituales de la humanidad, muchos muy antiguos y muy decanos, muy experimentados, hablaran, dirían que Experimento Filadelfia fue pues ponerse a conjugar con fuego de la manera más espeluznantemente aterradora que pueda imaginar el cerebro humano, que es algo así como haber llegado a los límites de la locura. Esa ha sido la primera parte de mi lectura de energía que he hecho al Experimento Filadelfia. A continuación, la segunda parte.